Buenas tardes a todos y a todas. Hoy día nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa Aplica tus Derechos, perteneciente a la Secretaría de Nuevas Formas del Trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Hoy, como el nombre lo manda en la Secretaría, tenemos un invitado súper especial y es Roberto Grandón, que tiene dos cargos, que a ustedes que estamos acostumbrados a hablar del tema de plataforma le va a sonar súper raro, pero él es presidente de la Confederación Bancaria, la CONABAN, y además es el encargado en la CUT de la ramal bancaria. ¿Por qué es que suena extraño? Porque en general hablamos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas, pero esta secretaría también tiene el deber de vigilar y observar y ser casi apoyo de las distintas formas del trabajo que están siendo transformadas por lo digital. Hoy día hemos decidido tomar el tema de ver cómo esta transformación ha ido afectando puestos de trabajo que parecían que eran inamovibles, que eran tradicionales y que hoy se están viendo enfrentados a un nuevo universo de la forma de hacer este trabajo y las implicancias que esto contrae. Por lo tanto, tengo un par de preguntas que es como, ¿desde cuándo ustedes en la banca han ido percibiendo este tipo de cambios? ¿Y cómo han ido avanzando hasta ahora? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación a conversar. Y efectivamente, el tema de la automatización, la tecnología, la digitalización ha pegado fuerte en mi sector. Y esto yo creo que se remonta o coincidió con la pandemia, cuando muchas empresas, sobre todo en los bancos, empezaron a hacer pilotos para hacer que gente teletrabajara al 100%. Partieron con algunos cargos específicos y a baja escala. Pero yo creo que acelerado por el fenómeno de la pandemia, prontamente, en general los bancos, pero varias instituciones financieras pasaron a llevar gente a 100% teletrabajo. Se quedó instalado eso posterior a la pandemia y se empezó a hablar fuertemente ya del cambio tecnológico. Y ahí en el sistema financiero ocurrieron varios fenómenos que tocaron a diferentes niveles de trabajadores de los bancos y del sistema financiero en general. Lo primero que pasó fue que algunos cargos que antes estaban trabajando 100% en la oficina pasaron a tener una forma de teletrabajo híbrida, mixta podría ser, o híbrida, en que trabajaban 2-3 días desde la casa o 2-3 días en su lugar físico en la oficina. Y paralelamente a eso empezó a verse una reducción en los puestos de trabajo que dan el front al público, principalmente en los cajeros. Vimos una disminución importante en la planta de los cajeros, es decir, sucursales físicas, por ejemplo, que antes tenían 8 o incluso más cajeros, empezaron a verse con 2 o 3. Y eso fue porque se potenciaron las plataformas de los bancos, las páginas web y las apps, ¿ya? Y eso llevó a que rápidamente el 50% de las transacciones se hicieran a través de la app o a través de las plataformas de los bancos, a través de las páginas web. Y luego rápidamente esa cifra aumentó al 60% y incluso en varios bancos hoy día en más del 60%, 64, 65% de las transacciones que se hacían presenciales en los bancos hoy día se hacen a través del medio digital. Y eso fue un impacto grande que se puede ver hoy día. Tú ya no ves esas filas, ni siquiera en los fines de mes, la quincena, tú ves en largas filas en los bancos para las cajas, ya eso pasó a ser como parte de la historia. Y luego vino este tema de que se empezaron a implementar lo que se llama las sucursales virtuales. Yo trabajo en un banco, el Scotiabank, que tenía 0 sucursales virtuales cuando terminó la pandemia
y hoy día tiene 25 sucursales virtuales. Entonces, ha cerrado sucursales físicas también, a contraparte. Pero lo bueno es que había una reconversión ahí de trabajadores. O sea, no 100% se ha ido despedido, sino que había una reconversión hacia el mundo digital. Sí. Y también otro impacto que es el que nos preocupa, que es el que a contar del 2021 ya 2022 empezó a entrar también la inteligencia artificial a ser parte de los medios del trabajo de los trabajadores del sistema financiero. Y eso obviamente que provoca un impacto ya en otro segmento de trabajadores que son, digamos, los más profesionales, técnicos profesionales, porque hoy día con inteligencia artificial, un técnico, un profesional de un área que no necesariamente sea informática, puede desarrollar un robot que automatiza ciertas tareas. Entonces, por un lado ya no necesita el informático, que eso puede ser pérdida de puesto de trabajo, y por otro lado, claro, al automatizar una serie de tareas, implica que pares de él o personas que están relacionadas a esas tareas automatizadas también pierden su puesto de trabajo. Eso es lo que hemos visto. Y faltaría, yo creo, un tercer hito, y es la introducción al mundo financiero. Yo diría fuertemente desde el año 2024 aparecen las fintech, que son una serie de empresas que solo atienden a través de plataformas en forma tecnológica, no necesariamente tienen ninguna sucursal, ni siquiera tienen una oficina de atención de público presencial, sino que su mayor actividad es a través de las apps y a través de las plataformas de su empresa. Danos un par de ejemplos de fintech para que la gente entienda qué es una fintech. Por ejemplo, Mercado Pago. Mercado Pago. Sí. Tempo. Otras que nada, Tempo. Tempo. Sí. Match la Match del BCI. de BCI. Pero hay más. Ahora ha aparecido, por ejemplo, BTX, que se dedica a las inversiones, y otras más. Bueno, me tocó participar el año pasado en una OSL, que está reuniones que organiza Chile Valora para desarrollar ciertos perfiles para certificar. Invitaron a esa reunión a una niña que trabaja en la agrupación de las fintech. Y ella me contó que ya tiene 200 fintech de las 500 que existen hoy día, asociadas a su asociación, a su gremio, porque ellos son del mundo empresarial, digamos. Sí. Entonces tiene 200 fintech ya asociadas a ese gremio, que tienen en promedio 87 trabajadores cada una. O sea, no son tan pequeños tampoco. No son tan pequeños. Y son muchas las fintech, por lo tanto son muchas plataformas y muchas apps que están, digamos, trabajando en el sistema financiero hoy día, integrado, regulado por la Comisión para el Mercado Financiero, y son trabajadores que prácticamente el 100% trabaja de manera remota, virtual, a través de las plataformas y a través de medios tecnológicos. ¿Y las fintech en alguna forma afectaron el trabajo de ustedes? ¿Lo han percibido? ¿Lo han detectado? Sí, bueno, el impacto gigante que vieron, yo creo que la mayoría de los trabajadores, no solo de este sector, es que el año pasado se hizo una ley, o se implementó una ley, porque venía desde el 2024, se hizo el reglamento por la CMF, y nos quitaron el feriado bancario entre medio, por culpa de la ley FinTech. Y tuvimos toda una pelea, hubo que hacer una ley y recuperar ese feriado bancario, que era mucho más que el feriado bancario, ese era el nombre, pero en el fondo era que no se atendiera público el 31 de diciembre en los bancos, recuperar la jornada de lunes a viernes que se perdía, y la prohibición de apertura los fines de semana. Y eso fue producto precisamente de una ley especialmente hecha para regular a las fintech. Sí. O sea, igual han estado ojo al tema de las fintech. Sí. Y por un lado, si pensamos que la banca tradicional ha estado perdiendo puestos de trabajo, a excepción del Banco Estado, que ellos persisten en su atención presencial y abren sucursales, como que van en contracorriente, para atender al segmento que no está bancarizado, y que no se atiende en otros bancos. Los que tenemos cuenta
ellos van abriendo, pero la banca privada en general ha ido perdiendo puestos de trabajo. Y pensando en eso, no tengo una visión tan negativa de las fintech que pueden absorber parte de esas personas que podrían estar quedando sin trabajo, pero que hoy día podrían tener una posibilidad en esas empresas. Real de labor. Sí, sí. Y no dejo de pensar también en que si hubiéramos tenido negociación ramal, que todavía vamos a seguir peleando la negociación ramal, la negociación ramal es una gran herramienta probada en el mundo de reconversión laboral, ya que evita la competencia con la precarización, porque para todas las empresas del sector son las mismas políticas y por lo tanto eso desincentiva el despido y hace que las empresas reconviertan trabajadores del mismo sector, que no salgan a un emprendimiento, sino que salgan, pero puedan trabajar en otra cosa en la misma empresa o en lo mismo que hacían, pero en otra empresa. O sea, competitivos. Sí. Que salgan con herramientas competitivas. Exactamente. ¿Ustedes cómo lo están viendo ahora a futuro? O sea, me dices que ya la inteligencia artificial, uno crea un agente, ya te resuelve el trabajo. Y ahí mi tema es hasta qué punto queda resuelto el trabajo y cómo ustedes, porque uno encuentra que ya siempre hay capacidades distintas, ¿no? Entonces, digamos, tú y yo tenemos el mismo labor y yo creo este agente, a mí se me produce, ¿cómo lo está enfrentando el banco, por ejemplo? Si yo he disminuido mi carga laboral y yo tengo que cumplir mi horario, no sé, de 8 o 9 horas al día, ¿cómo lo ve el banco eso? ¿Te agrega trabajo? ¿Te deja que funciones así con equipar a la gente para todos y toda la gente tiene más tiempo libre? Voy a preguntarlo así, ¿ah? Porque es que la característica de los bancos en general en el sistema financiero existe harto sindicato con harto socio, y eso tiende a amortiguar las políticas de las empresas en el sector. No estamos completamente a salvo, pero hay algo de reconversión, es decir, la empresa igual se muestra más abierta a cuando elimina un puesto de trabajo, a no perderlo y tratar de llevarlo como te decía yo, que nosotros habíamos implementado esta cosa de las sucursales virtuales, que parece ir en la línea correcta. No es que sea fácil trabajar ahí, hay que, digamos, pasar por un proceso y desarrollar. Nuevas habilidades. Sí, pero es una forma de enfrentarlo. Y en el sector se ha dado algo de eso por la presencia, como digo, de los sindicatos. Hay sindicatos grandes en general en la banca y en el sistema financiero. Y indudablemente que nuestro temor hoy día se centra principalmente en ese rango medio de trabajadores que son profesionales, que antes se cuidaban mucho los profesionales en el sistema financiero por el know-how, la experiencia que tenían. Y hoy día eso está siendo reemplazado en cierta forma por la inteligencia artificial bastante rápido. Tenemos que pensar que una persona en un puesto de confianza, de acuerdo a su experiencia, puede llegar a tomar una decisión rápida y demorarse un par de días, una semana, y la implementación otro tanto. Y hoy día una máquina puede recopilar 200 experiencias de personas en esa misma posición y ver cuáles son las más exitosas y entregarte una respuesta en un par de minutos, de segundos. Sí, es verdad. Entonces eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Puede que esto se va en desarrollo, pero hasta el momento es una cosa que está, digamos que está... se ve como una forma de peligro para los puestos de trabajo. O sea, hoy día vemos que hay disminución de puestos de trabajo a raíz de eso. Y vemos también que como sociedad no hemos dado una discusión seria, ni a nivel político, ni a nivel social, respecto de hasta cuándo nosotros decidimos que esto avance. Porque mi visión sería que debiéramos reconvertir a todas esas personas a las áreas de control. O le vamos a entregar a la inteligencia artificial, a una máquina que también haga el control de otras máquinas. ¿Hasta dónde entregamos el control de las cosas? Te pongo un ejemplo. Hoy día en China ya hay varias empresas
que hacen el delivery a través de drones. Sí. Y el dron lo deja en una parte, alguien digita y dice lleve esto de aquí y llévelo allá, ¿no es cierto? Ya. Pero alguien tiene que controlar esa cantidad de drones que están en el aire. ¿Se lo vamos a encargar también a la máquina? O vamos a tener a alguien, a un humano al final en el control, alguien que pueda hacerle switch y que se apague a eso voy. Y en Chile no hemos dado esa discusión. ¿Hasta cuándo entregamos las áreas de control? No sé, me refiero a la auditoría, a la contraloría, a las áreas que tienen que efectivamente revisar que las cosas se hagan bien. ¿O se lo entregamos eso también al control de las máquinas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a entregar el control del desarrollo del avance de esta tecnología, del avance de la inteligencia artificial? O sencillamente se lo vamos a dejar todo y nosotros nos vamos para la casa. Esa discusión no se ha dado, yo no la he visto. El irse a la casa implica no tener salario. Y la precarización absoluta de un grupo de trabajadores y solo lo ponemos en las bancas, así que es una cantidad de trabajadores importantes, pero que al final, o sea, eso que pasa en la banca, pasa en el comercio, pasa en otras industrias, sí, y nos va a dejar así como a todos viéndonos las caras, sí, quizás. Sí, de hecho, yo justamente hice un curso de liderazgo en la Universidad Católica, que lo tomé porque es un diplomado que hace la Católica. Choro. Claro, entonces, pero yo dije voy a ir a aprender las maldades que enseñan acá para aplicarlas al revés, en mi sector. Sí. Y me tocó justo el 2020, cuando estaba en pandemia, sobre el cambio tecnológico, o sea, era liderazgo en el cambio tecnológico. Y en esa época ya había organizaciones, sobre todo estadounidenses, pero también europeas. Había un grupo en particular que se llama TED, que se dedica a dar charlas sobre este y otros temas. Sí. Y estaban muy interesados. De hecho, vimos varias de esas charlas dentro del curso respecto de implementar lo que se llama una renta universal. Sí. Es decir, que la gente va a llegar un momento en que no va a haber trabajo. Y el salario universal. Y el salario universal es como la respuesta a esa. Se supone que tú vas a tener tiempo para irte a pintar, a dedicarte a la música y todo, y te van a pagar. Pero la incertidumbre de eso es gigante. No va avanzando para ese lado. Las declaraciones de los propietarios de las inteligencias artificiales, de las grandes empresas, no van para ese lado. Sí. Entonces, creo que hace falta un marco normativo. Tanto ético como legal, respecto de hasta dónde avanza esto y qué es lo que permitimos como sociedad y finalmente si le damos la relevancia y el valor que debe tener el trabajo para las personas, no solo como un medio de adquirir un ingreso, sino que una forma de ser útil en la vida, que tenga un sentido tu vida, porque hay muchas personas, o sea, no todas las personas trabajan solo para sobrevivir, sino que también para desarrollarse y para adquirir cierta habilidad y tener ciertos logros y poder ser parte de la sociedad en el fondo, claro, como en un todo, así como yo avanzo, integral. La sociedad avanza, yo también avanzo. Yo creo que eso es un debate importante que estamos al debe. Alguien tiene que empezar a hacerlo. Y yo creo que a lo mejor esta es una visión pesimista, pero yo siento que los empresarios lo están eludiendo. Para poder hacer esa penetración hasta decir, no lo vimos venir. Claro, sí. No, y además que yo lo dije, nosotros tenemos una historia como país. Y una historia también en el mundo del trabajo. Y esa historia dice que cada vez que nos enfrentamos a una crisis, cada vez que los costos le suben a las empresas, cada vez que hay que hacer cambios grandes, eso se compensa con pérdida de puestos de trabajo, bajas salariales, precarización. Y lamentablemente la historia de Chile es así. Entonces hoy día estamos como vamos a replicar esa dinámica y por lo tanto podemos automatizar más puestos. Entonces menos puestos de trabajo, más ganancias, más barato el trabajo, no sé qué. Esa es la dinámica que hasta ahora uno puede observar.
Yo quiero agradecerte, pero igual quiero dejar algo que igual me gusta escuchar. Y es que ustedes han logrado de alguna forma amortiguar el impacto con la organización. Y a veces uno, o sea, desde la calle a veces se demoniza al sindicato, o sea, se demoniza al dirigente sindical. Y este es un ejemplo de que es necesaria la organización. Pongámosle el nombre que le pongamos, porque también este tipo de la organización sindical se transforma también junto con las formas del trabajo. En mi caso, por ejemplo, mi sindicato es completamente telemático. No tengo cómo juntarlos ni verlos en las calles, en la oficina. Sí. ¿No? Es una cuestión muy loca y que me hace replantearme a mí día a día de cómo me acerco, cómo llego, cómo lo expando, cómo es difícil. Felicitarte por la visión, porque igual es algo que uno está observando y que tienes razón, no se legisla en este país, se están haciendo apenas tentativas de legislación en Europa, habría que mirar qué están haciendo. Y yo no sé si recuerdas, pero estuvimos juntos en la reunión con el ministro del Trabajo, y el ministro del Trabajo lo primero que dijo es que tenía que empezar a ver la transformación del trabajo como objetivo de gobierno. Sí. Y eso nos puede traer consecuencias fatales si no logramos atajar de alguna forma este tipo de transformación. Yo creo que una misión de los sindicatos es que no podemos quedarnos atrás, porque el mundo se está transformando alrededor nuestro. Lo podemos ver en las mismas asambleas. Nosotros tenemos asambleas presenciales pocas, pero cuando hacemos una asamblea telemática se conectan 500, 600 personas que no llegan a la asamblea presencial, y esa es la verdad. Entonces creo que hay un poco que asumir y también una tarea que hacer como sindicalismo, porque el sindicalismo, como han dicho algunos, es la última frontera, pero claro que sí, también la última trinchera que se está oponiendo en buena medida, ¿no? O sea, para bien, haciendo una oposición constructiva respecto del trabajo, del salario y del trabajo que vamos a tener en el futuro, de la forma organizacional, también sindical, de cómo nos vamos a desarrollar o vamos a involucionar, no lo sé, está por verse. Roberto, muchas gracias. Igual es un tema que da para mucho, y la verdad es que es importante también que salgamos, en este caso, este programa, que empiece a salir del tema de plataformas, que es lo que más vemos, porque en realidad toda esta transformación uno ve en la punta del iceberg, quizás son las plataformas digitales, pero debajo estamos todos los demás. Sí, así es, pues sí, a todos les va a llegar, o sea, créeme que hay cosas que no se pueden detener, y una de esas es la tecnología. No, sí, es verdad. Roberto, muchas gracias por nada, todo. Un gusto estar acá. No, te voy a volver a invitar. Gracias por todo. Y nosotros nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos y todas.